En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Sermón del Monte. Estamos en el capítulo 7 y en los primeros versículos, donde el Señor aborda el tema de la tendencia, de la mala costumbre que tenemos de estar siempre emitiendo juicios que no son justos, que no son verdaderos y que son precipitados, juicios que emitimos sobre las demás personas. Y estábamos hablando de los motivos del corazón. Estamos hablando de la tendencia de ver siempre la maldad y los defectos en los demás, pero no vemos los propios defectos. Y como el Señor está bien interesado en que nosotros aprendamos a tener buenas relaciones con los demás seres humanos, Él nos enseña y nos dice que antes de estar siempre juzgando a otros, debemos más bien emitir un juicio correcto, un juicio verdadero de los motivos que nos impulsan a actuar, a hablar y a vivir y a relacionarnos con las otras personas. Y el Señor nos enseña que cuando nosotros estamos viendo los defectos morales, las faltas éticas, los errores que cometen otras personas, casi siempre lo hacemos desde la perspectiva de nuestra propia ignorancia de cómo somos nosotros. Por eso el Señor dice, antes de que tú vayas donde tu hermano o donde tu vecino o donde cualquier otra persona y le digas, déjame sacar el sucito que tienes en el ojo, debemos nosotros ver si nosotros tenemos sucio. Jesús dice que nosotros tenemos una astilla atravesada en nuestros propios ojos. Él usa una hipérbole al decir que tenemos una viga, un tronco atravesado en nuestros ojos. Lo que el Señor trata de decir es que analicemos nuestra conciencia, porque los ojos allí, en estas palabras de Jesús, es sinónimo del corazón, del alma, de la mente, de la voluntad humana. Y el Señor dice que debemos nosotros tratar de averiguar qué es lo que hay en nuestro propio corazón. Y también el Señor señala que si nosotros hacemos un análisis correcto y concienzudo de los motivos que nos impulsan a actuar de la manera como actuamos o como vivimos, encontraremos que no somos mejores que los demás, que probablemente seamos peores que los demás. Porque el Señor dice que estamos viendo el sucito, la pequeña mota que está en el ojo del hermano, del prójimo, pero que no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Siempre tratamos de analizar y juzgar el corazón, los motivos de otra persona, y no nos damos cuenta lo que hay dentro de nuestro corazón. Y hablábamos y decíamos que Jesús dijo que de dentro de nosotros, de nuestro corazón, dentro de nuestra mente salen los malos pensamientos, salen los adulterios y las fornicaciones, la lascivia, la concupiscencia, que dentro del corazón del hombre está el odio y está el homicidio y están todos los malos pensamientos que surgen
Todas esas cosas, todos esos pecados no están afuera, sino dentro de nosotros. Esas es las palabras de Cristo. Y por eso Él dice que nosotros casi siempre tenemos una viga en nuestro propio ojo, o sea, en nuestra propia conciencia y corazón. Y que no deberíamos de ocuparnos a estar viendo los defectos de los demás. Y si queremos de alguna manera constituirnos en personas que queremos ayudar a otras para que mejoren su vida, o si queremos juzgar a otros, primero tenemos que sacar. El Señor usa la palabra sacar de nuestro propio ojo la viruta o la astilla o la viga o tronco que tenemos atravesado en nuestro propio ojo o en nuestro propio corazón. Y que una vez que nosotros hemos rectificado nuestro estilo de vida y hemos abandonado los pecados que están en nosotros mismos, entonces calificamos, somos aptos para ir donde el prójimo, la otra persona, y decirle, déjame ayudarte, te voy a sacar el sucito de tu propio ojo. Pero primero tenemos que resolver nuestros propios problemas de tipo ético y moral. Primero tenemos que resolver el problema del pecado propio que está en lo más profundo y muy arraigado en nuestro corazón. Pablo en Romanos 14 habla precisamente de esto, de la tendencia que tenemos de juzgar a otras personas. La tendencia que tenemos de estar siempre en controversias, peleando, juzgando, estableciendo pensamientos y criterios nuestros sobre otras personas. Que esto no trae bien y más bien provoca contiendas, enemistades, pleitos. Entonces Pablo pregunta en el verso 10 del capítulo 14 de Romanos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Pablo dice que no debemos de juzgar a los hermanos, que no debemos de estar en pleitos menospreciándonos los unos a los otros, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, no se nos ha dado la facultad de jueces. No deberíamos de establecer un tribunal para juzgar a los demás, porque solo un tribunal hay y solo un juez, y ese juez es Jesucristo. Y el Señor, todos vamos a comparecer ante ese tribunal. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad, la facultad, el derecho de estar juzgando la vida de los demás. Pablo también dice que nosotros los cristianos, tenemos un dueño que pagó un precio altísimo para ser dueño de nosotros, para ser Señor de nosotros. Cristo murió en la cruz para comprarnos. Por lo tanto, ya no somos nuestros.
somos de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué voy a juzgar yo al siervo ajeno? El hermano, la hermana, la familia de los hermanos. Todos aquellos que nosotros vemos en la iglesia y que nos relacionamos con ellos son siervos ajenos, pertenecen al Señor. Y nosotros mismos pertenecemos al Señor. Así, ¿por qué vamos a juzgar al siervo ajeno? El único que puede juzgar a los siervos es Dios. Y el Señor no lo hace. Él llevó más bien sobre sí el juicio de Dios. Él nos justifica, Él nos perdona y Él nos acepta por amor en Cristo. Así que Dios decidió no juzgarnos, decidió perdonarnos. Decidió no rechazarnos, sino aceptarnos, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Así que Pablo establece dos argumentos irrefutables. Primero dice que nosotros no debemos de asumir la actitud de juez porque no somos jueces. Uno es el juez y es Dios. Segundo, no podemos juzgar la vida del hermano porque ese hermano pertenece a Cristo. Cristo lo compró con su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Lo mismo enseña Santiago en su epístola. Santiago aborda el mismo tema que Cristo aborda en el Sermón del Monte. Santiago habla de la mala costumbre que tenemos, de esa costumbre pecaminosa que tenemos de estar juzgando a los demás. Capítulo 4, verso 11 de Santiago. Hermanos, dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros, que es la tendencia. Siempre estamos hablando de la otra iglesia, del otro pastor, del liderazgo de la otra iglesia o de nuestra propia iglesia. Siempre estamos hablando de la forma en que viven los hermanos. Siempre la murmuración. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que la murmuración, la crítica, el chisme son obras de la carne? Es carnalidad. Entonces él dice, no murmuren los unos de los otros. Y Santiago nos enseña, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago cuando dice que murmuramos de la ley de Dios y estamos juzgando a la ley de Dios? Es que en la ley de Dios se dice que no debemos de murmurar, que no debemos de estar juzgando y criticando a los demás. La Biblia dice, no andaréis chismeando entre los hijos de tu pueblo. La Biblia enseña que no debemos nosotros provocar contienda y pleito entre los hermanos a causa de los chismes. Debemos de guardar silencio. Entonces, porque cuando aguardamos silencio, cuando callamos, cuando no hablamos, nos evitamos de pecar. Hay proverbios propios de la sabiduría del pueblo, de nuestra cultura, del pueblo hondureño. En boca cerrada dice, no entran las moscas. Machete, estate en tu vaina. Y el libro de Proverbios dice que hay quienes hablan como dando estocadas. Cada vez que hablan, tienen la lengua como un
estilete, como un machete bien afilado, que corta, que hiere, que mata y destruye la reputación de los demás. Entonces dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. La ley dice, no murmuren, no juzguen, no critiquen, no provoquen contienda entre los hermanos. Y si murmuramos es como si estamos diciendo que la ley no es correcta. Estamos murmurando contra la ley que nos prohíbe murmurar y juzgar. Pero si tú juzgas a la ley de Dios, no eres hacedor de la ley, sino eres un juez. Pero uno es el dador de la ley, que puede salvar y que puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esta es una buena pregunta. Santiago nos hace esa pregunta. Todos nosotros hemos juzgado. Todos nosotros siempre estamos criticando a los demás. Yo estoy hablando de esto, pero aquí la palabra me está golpeando a mí. Todos, yo y también ustedes que me escuchan, siempre hemos estado juzgando a los demás. Pero la gran pregunta que nos plantea Santiago a todos nosotros es esta. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Esa es una pregunta profunda. ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador. Soy polvo, gusano, barro. Soy un pecador que Dios quiso perdonarme y me perdonó en Cristo. No soy mejor que nadie. Absolutamente no soy mejor que nadie. Y es pecado que yo o que usted, hermano y hermana, se compare con otra persona. El único que puede juzgar es el Dios perfecto, el Dios que nunca ha cometido un pecado. Y como ya he repetido y vuelvo a decir, Dios decidió no juzgarnos, sino perdonarnos. Cristo llevó el juicio, sufrió la ira de Dios y el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él decidió no juzgarnos, no condenarnos, no mandarnos al infierno. Decidió aceptarnos en Cristo, perdonarnos en Cristo, redimirnos en Cristo y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que quitémonos esa mala costumbre todos, usted y yo. Nosotros, los que predicamos, los pastores, nosotros, todos nosotros, los que nos reunimos en un determinado lugar para rendir culto y adoración a Dios, dejemos de murmurar y de criticar. Pongámonos de rodillas, humillémonos y pidámosle al Señor que nos perdone y nos libre de este pecado tan horrendo de estar juzgando y criticando a los demás. Bien, entonces aquí el Señor dice que si seguimos haciendo esto, criticando, juzgando, el Señor usa una palabra bien fuerte, bien fuerte. Él dice que somos hipócritas. Así que ya no hagamos eso. Claro, tenemos una mala costumbre, un mal hábito. La lengua dice que es pequeñita,
pero se jacta de grandes cosas. Santiago dice que la lengua es, Santiago pone una comparación. Santiago dice que un barco puede manejarse con un pequeño timón. Todos nosotros conocemos los timones de los barcos, de los carros, de los grandes camiones. Fácilmente se gobierna a la izquierda, a la derecha, por un pequeño timón. Pero Santiago dice que esta lengua, que es un pedacito de carne, es casi imposible gobernarla. Que la lengua se compara como una llama que puede incendiar un bosque entero. Hace poco una isla fue quemada totalmente. Empezó por una chispa, por un pequeño fuego. Y toda la isla, todos los animales y las plantas fueron arrasadas por el incendio. El chisme, la crítica, la murmuración es como un incendio, arrasa con todo, destruye la reputación, mata a las personas. Y ese fuego es nuestra lengua. Es un mundo de maldad, dice Santiago. Todo un mundo de maldad. Y que en el día del juicio la gente va a ser juzgada por lo que habló. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces, a causa de eso, debemos de tener cuidado con la lengua. Deberíamos de orar y decirle, Señor, pon guarda en mis labios. Eso lo dijo David en uno de sus salmos. Y nosotros decimos, oh Dios, pon un zíper en nuestros labios. Dame a mí el dominio propio, la capacidad de no hablar tan precipitadamente, de no decir palabras soeces, hirientes, malsonantes, vulgares en contra de otra persona. Cuando los cónyuges discuten y no tienen dominio propio, dicen palabras terribles. Palabras que hieren para siempre, porque la lengua es un mundo de maldad. Y que la lengua va a ser quemada en el infierno. Eso es lo que dice Santiago. Santiago dice que a todos aquellos que hablaron así, juzgando, precipitadamente, hiriendo, como dando estocadas, también serán quemados en el infierno. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que decirle al Señor, oh Dios, líbrame de este pecado tan terrible. Y lo peor es que es un pecado que está en todo ser humano. Dice Santiago que se puede dominar el cuerpo, que se puede dominar cualquier miembro del cuerpo humano, pero que lo más difícil de dominar es la lengua, porque la lengua expresa lo que hay en el corazón. La lengua expresa lo que hay en el corazón. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere usted saber lo que hay en el corazón de otra persona? ¿O quiere usted saber lo que hay en su propio corazón? ¿O quiero yo saber lo que hay en mí? Solo tengo que escuchar con atención las palabras que salen de mi boca, las palabras que salen de su boca,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios le bendiga. Oremos, clamemos a Dios que nos libre del pecado, de las palabras que surgen de nuestra lengua, que siempre estamos murmurando, criticando y juzgando a los demás. Pongámonos la mano en la boca. Dios le bendiga. Lo espero mañana para que continuemos estudiando estas enseñanzas del Sermón del Monte. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.